¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de esta semana en el Congreso con la información legislativa más destacada en ambas cámaras. Esta semana fue aprobada la Ley Federal de Consulta Popular en la Cámara de Diputados y enviada al Ejecutivo Federal. Quédese con nosotros, tenemos más información. Comenzamos. Luego de haber sido analizada por la Comisión de Gobernación, el Pleno de la Cámara de Diputados dio entrada a la minuta para la Ley Federal de Consulta Popular. Al fundamentar el dictamen, el diputado Abel Octavio Salgado Peña dijo que lo que se busca es fortalecer la participación de los ciudadanos. Destacó que con este proyecto se establece que serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional. También señala que los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen el 20% de las firmas de apoyo. En este caso solo procederá la primera solicitud. La Ley Federal de Consulta Popular fortalece nuestra democracia y permite la intervención ciudadana para que, en su opinión, sean aplicados a través de la ley los temas que mejor considere para el desarrollo de nuestro país. Nueva Alianza se pronunció a favor del dictamen, señaló que es un importante avance en la búsqueda de consolidar el sistema democrático y que se atiende a las voces ciudadanas que exigían mayor participación política. Tenemos certeza que con la nueva Ley Federal de Consulta Popular, los ciudadanos mexicanos serán un elemento definitivo en las trascendentes determinaciones que adopten las autoridades y, consecuentemente, en la ejecución de sus políticas. Con ello, tendrán la libertad de incidir directamente en los tópicos vinculados a la vida pública del país. Movimiento Ciudadano recordó la protesta que hicieron algunos diputados de manera pacífica frente a la intención de omitir el procedimiento parlamentario para someter al Pleno la aprobación de la consulta popular sin ser remitida a comisiones para su análisis, y celebró que al final el dictamen llegó a las comisiones y se dijo que no están en contra de las decisiones de la mayoría, pero sí en contra de las violaciones al procedimiento. Y respondiendo no solo a la demanda ciudadana en lo general, sino también en lo particular, que esta ley dote a la ciudadanía no solo de una ley de consulta popular, sino de los instrumentos específicos que la ciudadanía demanda para una auténtica consulta popular de carácter democrático. El Partido del Trabajo señaló que las modificaciones no son suficientes y que el proyecto impide la efectiva participación ciudadana. Reiteró que el Congreso de la Unión está obligado a garantizar los derechos de las y los ciudadanos. El aviso de intención del artículo 14 y la expedición y publicación de constancia correspondiente como requisito para recabar las firmas de apoyo, la extrema formalidad de usar los formatos que aprueben las cámaras del Congreso de la Unión en el artículo 15, con número de folio en cada hoja, sin los cuales no será admitida a trámite, representan en una primera instancia formalidades extremas que no promueven ni garantizan el derecho de los ciudadanos para promover las consultas populares. El Partido Verde Ecologista señaló que con este dictamen se cumple con la demanda de los ciudadanos en busca de que se sientan integrados al sistema político. La diputada Ruth Zabaleta Salgado destacó que la consulta popular es una figura que ya existe en 16 estados de la República. Nos ayudaría mucho que pusiéramos énfasis en que además de que nosotros estemos aprobando esta ley reglamentaria, los estados lo hagan de manera rápida para armonizar las normas y darle oportunidad a los ciudadanos. La diputada Amalia García de la fracción del PRD celebró que en la minuta se siguiera el debido proceso al darle turno y debatirla en comisiones. Destacó que es el momento justo para que pueda aplicarse la consulta y reiteró que los cambios realizados por el Senado enriquecen el dictamen. Y yo celebro que el transitorio, que está uno de los transitorios en esto que estamos aprobando, señale con claridad que aquellas solicitudes de consulta que hayan sido formuladas antes de la aprobación, la publicación de esta ley, serán recogidas y respetadas, porque se ha presentado al Senado de la República cerca de 2 millones de firmas
planteando la pertinencia y también el derecho de que el primer domingo de junio se consulte sobre los cambios en materia energética. El diputado del PAN, Alfredo Rivadeneira Hernández, señaló que es necesario avalar cuanto antes este dictamen en busca del desarrollo político más democrático y más justo en México. Destacó algunas características del dictamen, como los mecanismos de radio y televisión. Específicamente nos referimos al acceso a los mecanismos de radio y televisión, impidiendo que uno de los solicitantes que refiere el propio artículo 35 constitucional, como lo es el presidente de la República, pueda tener acceso a tiempos de radio y televisión, y como sabemos que la consulta justamente se desarrolla simultáneamente con el desarrollo del proceso electoral, pudiera incidir para sesgar la opinión de los ciudadanos en uno u otro sentido. El grupo parlamentario del PRI coincidió en que las modificaciones clarifican la definición del objeto de la consulta popular y se hacen ajustes para asentar que las consultas podrán ser presentadas en ambas cámaras del Congreso. Se especifica que cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio tendrá efecto durante 3 años siguientes a partir de la declaratoria de validez. Se aclara también, mediante la discusión de un artículo transitorio sexto, que las referencias que esta ley hace al Instituto Federal se entenderán en el Instituto Nacional Electoral una vez que este último queda integrado. En la discusión a favor y en contra del dictamen, se argumentó que con el proyecto se cancelan los canales de diálogo. Señalaron que la minuta contiene muchos obstáculos para la participación ciudadana. Esta supuesta consulta popular tristemente es una apariencia, una simulación, como lo es también, y aprovecho para decirlo porque se acaba de votar en comisión, el seguro de desempleo que financiarán los mismos trabajadores a través de su fondo para la vivienda. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia tenga que resolver previa convocatoria que hace el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. El tema de los requisitos que ya Luisa María Alcalde ha expuesto aquí con maestría, diría yo, no permite que los ciudadanos realmente puedan acceder a el sistema de consulta popular. Nosotros no estamos de acuerdo con esta ley que, lejos de permitir la participación ciudadana, la limita. No estamos de acuerdo en que al pueblo se le regateen migajas de consulta. Estamos de acuerdo en una verdadera ley que permita la participación amplia, abierta, sin miedo. Los legisladores a favor del dictamen señalaron que no se ponen formalidades extremas. Aseguraron que los requisitos son mínimos e indispensables para llevar a cabo las consultas de manera ordenada. Y tenemos un ordenamiento jurídico equilibrado, proporcional, que va a permitir que aquellos temas que sean de trascendencia nacional se puedan consultar y que va a impedir y nos va a mandatar a nosotros que los temas que nos toque a nosotros deliberar en esta Cámara se deliberen en esta Cámara y por supuesto en la colegisladora. Si bien en esencia, la representación popular se encuentra en esta Cámara de Diputados, los diputados del PRI consideramos que es correcto haber ampliado al Senado de la República la facultad de recibir solicitudes de la ciudadanía para consulta popular. Con esto se abren más oportunidades para que los ciudadanos puedan solicitar que se discutan los temas de trascendencia nacional. Cuando hay temas efectivamente de trascendencia nacional, llevar o reunir firmas del 2% de la lista nominal es en verdad relativamente fácil. Es más, para aquellos que piensan que no se puede, pues les decimos que ya entregamos en el Senado de la República a través del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cerca de 2 millones de firmas. Claro que se puede, claro que la consulta va. Si no se quiere la consulta de una parte de diputadas y de diputados, también sería bueno decirlo. Luego del debate y de anunciar las reservas al dictamen, el proyecto se avaló en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados por 362 votos a favor, 4 abstenciones y 57 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 362 votos.
Agotada la discusión de las reservas, de las cuales ninguna fue aceptada para su discusión, se procedió a la votación en los términos del dictamen de los artículos 5, 6, 12, 30, 33, 41, 64, así como la adición de un sexto transitorio, y fueron aprobados por 333 votos en pro, 54 en contra y 4 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. En sesión solemne, el Senado de la República entregó por primera vez el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. Fue Marcela Lagarde y de los Ríos la galardonada por su aportación en la investigación y lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Se realizó en el Senado de la República sesión solemne para entregar por primera vez el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la académica, investigadora y antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien fue arropada por 1 minuto de aplausos por sus valiosas aportaciones a la igualdad de género en nuestro país. Con la asistencia del secretario de Gobernación, del presidente de la CNDH, así como representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Cámara de Diputados y la titular de INMujeres, la senadora Diva Damira Gastelum precisó que uno de los motivos por los cuales se logra un reconocimiento a la equidad de género es porque las mujeres llevan siglos demandando la equidad de oportunidades. La lucha de nuestras mujeres por ser reconocidas como ciudadanas y además para que los derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos fuesen alcanzados ha sido constante y trascendente. Las mujeres tenemos siglos demandando la igualdad de oportunidades. La primer mujer mexicana en recibir este premio aceptó estar profundamente conmovida. Señaló que el reconocimiento es un acto republicano, muestra de un compromiso político con las mujeres y con la igualdad de género. La galardonada se asumió como parte del movimiento feminista. Y por eso decimos con Belén do Pará, luchamos, trabajamos por la erradicación de la violencia de género contra mujeres y niñas, eliminación de todas las formas de discriminación, como lo planteó la CEDAW, que es parte de nuestra legislación. Las legisladoras que impulsaron este reconocimiento y quienes, por cierto, todavía hacen política en desigualdad de condiciones, emitieron un importante mensaje político a la nación al elegir a Elvia Carrillo Puerto y no a otra de nuestras antecesoras, destacó Marcela Lagarde. Yo me identifico con ella en sus definiciones identitarias. Qué casualidad. Como mujer de izquierda, socialista y feminista, crítica y propositiva. En un amplio discurso y con ovaciones del Pleno más de 2 veces, la feminista galardonada lamentó que en nuestro país la injusticia continúe aún en casos de defensa propia, como ocurrió con Yaquiri Rubio, quien a pesar de actuar en defensa propia ante una violación fue encarcelada. Apuntó que el gran aporte del feminismo a la modernidad es la crítica política al sistema patriarcal. Pensemos juntas, juntos. ¿Qué país requerimos para erradicar la violencia de género en la casa y en la calle? Para erradicar la violencia feminicida y el feminicidio que nos abofetean día tras día desde hace años. ¿Qué país necesitamos para saciar el hambre y erradicar la pobreza? Y finalmente, el presidente de la mesa directiva del Senado pugnó por el respeto de los derechos humanos con plena garantía y equidad de género, algo que no sucedió en el pasado. Si el camino de los derechos humanos, tanto hombres como mujeres, nos hubiéramos visto iguales, hubiera sido completamente innecesario un concepto como igualdad sustantiva y hoy los evolucionados a una igualdad de resultados. Vamos ahora a la Cámara de Diputados con toda la actividad de esta semana.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el diputado presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya Cortés, solicitó licencia para separarse de su encargo. Creo en la libertad, en la tolerancia, en el diálogo y en los acuerdos. Mi reconocimiento a quienes han tenido el valor para ponerse de pie y hablar. Y mi reconocimiento también a quienes han tenido el valor para permanecer sentados y escuchar. Siempre he estado orgulloso de mi militancia partidista y desde ese orgullo procuré serenidad, prudencia e imparcialidad. El todavía diputado agradeció y reconoció el trabajo de los legisladores y de los grupos parlamentarios, así como de los coordinadores que lo acompañaron durante estos meses en que estuvo al frente de la mesa directiva. Procuré representar la unidad de la Cámara a partir de su valiosa pluralidad. Procuré respetar y defender a las instituciones del Estado mexicano. Procuré alentar el debate, jamás ahogarlo. Y con todas mis limitaciones, hice mi mayor esfuerzo por representarlas y representarlos dignamente. Los coordinadores parlamentarios reconocieron el trabajo y la conducción del diputado en estos meses. Para el grupo parlamentario del PRI, el reconocimiento va porque no es fácil el poder conducir esta asamblea y lo saben y lo sabemos todos los que hemos hemos tenido el honor de presidir esta Cámara. Reconocerle por una actitud incluyente, tolerante y que le dio una conducción acertada al Pleno de la Cámara de Diputados con un agregado que hay que destacar. Ricardo es un hombre joven. Puedo afirmar que su buena conducción desde la mesa directiva nos ha permitido generar los acuerdos y los consensos que le dieron paso a las reformas más profundas y más importantes de la vida de este país en las últimas décadas. Sino a nombre de diputados del PT, en el reconocimiento, Ricardo, que durante tu presidencia te caracterizaste por escuchar, por moderar, pero sobre todo, y creo que esto hay que reconocerlo, por atendernos como pares. Por su juventud, por la frescura, por el entusiasmo y también por el trabajo limpio y el desempeño de hoy nuestro compañero Ricardo Anaya Cortés. Porque puso su conocimiento del derecho parlamentario al servicio de la apertura y la flexibilización del debate. Y es precisamente esa flexibilidad y apertura la causa de los reconocimientos que hoy le expresamos. El reconocimiento desde tribuna de distintos legisladores continuó y después se procedió a la votación en sentido afirmativo de la licencia por tiempo indefinido al diputado Anaya. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el próximo lunes 10 de marzo, los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de la República comparecerán a las 18 horas ante la Comisión de Energía para tratar casos relacionados a la presunta corrupción y tráfico de influencias de la empresa Oceanografía. Por todo el escándalo que se ha suscitado en los últimos días con esta información, yo creo que va a ser sano que el director general de Petróleos Mexicanos y el procurador nos den la información precisa y se deslinden responsabilidades. Esta semana la Cámara de Diputados avaló prohibir el trabajo en menores de 15 años. Estos fueron los trabajos. Con el objetivo de prohibir utilizar el trabajo de los menores de 15 años, se presentó un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política. El diputado Julio César Moreno Rivera pidió hacer realidad una constitución que garantice el bien de las y los niños. Se pretende establecer que los menores de edad puedan laborar una vez que tengan los 15 años cumplidos, lo que tiene como propósito salvaguardar los derechos de los niños con relación al trabajo, teniendo presente que el trabajo infantil es un grave problema social que atañe a todas las naciones, en algunos casos es severo y con índole de esclavitud contemporánea. Los legisladores señalaron que desafortunadamente el trabajo infantil acompaña a lo cotidiano,
por lo que ampliar de 14 a 15 años la edad laboral ayuda a la protección de los derechos de niñas y niños del país. El trabajo infantil requiere de un esfuerzo coordinado tanto de las instituciones del Estado como de la sociedad civil para garantizar el inicio de un ciclo de vida con protección, con educación y con oportunidades para el desarrollo pleno de muchos de los niños y las niñas de nuestro país. Exigimos que se diseñen políticas públicas que permitan a los menores disfrutar su niñez con el goce y ejercicio de los derechos que en esta edad tienen: educación, salud, esparcimiento y mejores niveles de bienestar. Que lo más importante no es la reforma constitucional. Lo más importante es su implementación. Se deben adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivo de las disposiciones nacionales e internacionales en la materia, incluyendo el establecimiento y la aplicación de sanciones penales y administrativas. Estamos conscientes que lo ideal sería legislar la prohibición del trabajo infantil. Sin embargo, el círculo vicioso de la pobreza impide que los niños continúen con su educación y adquieran las calificaciones necesarias para asegurar un futuro mejor. Que esta reforma deberá complementarse con las medidas necesarias para garantizar que todas las niñas y los niños hagan efectivo su derecho a la educación. Se propuso establecer la edad mínima para trabajar en 15 años, cuando lo ideal sería que no debiera ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, es decir, hasta ahora los 18 años en que concluye la educación obligatoria. Es hoy un paso que da, compañeras y compañeros, el Estado mexicano en un sentido de justicia social. Miren, hemos estado discutiendo y ha sido larga la pelea por la igualdad, a pesar de que en la Ley Federal del Trabajo hace muchos años se consigna que a trabajo igual, salario igual. La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres ha sido larga, extensa, pero las compañeras no se han cansado nunca. Hoy es importante que esa lucha por la igualdad sumemos a las niñas y los niños de México. El diputado perredista Fernando Belaunzarán habló a favor del dictamen, aunque destacó algunos aspectos de la situación que viven las y los niños trabajadores. Votaré a favor, pero me gustaría también ver si pudiéramos encontrar una alternativa para que esta realidad necia que no se adecúa a las leyes ideales que nosotros quisiéramos, esta realidad necia, ¿cómo le podemos dar a estos niños una alternativa para que tengan derechos? Porque, insisto, no los vamos a desaparecer, van a estar ahí, su situación está ahí, depende de las condiciones de pobreza y marginación en la que están y cuáles son sus derechos, si no lo podemos impedir. El dictamen fue avalado con 427 votos a favor, 7 abstenciones y 0 en contra. Se envió al Senado para sus efectos constitucionales. Vamos ahora a los trabajos de esta semana en el Senado de la República. El Pleno de la Cámara Alta aprobó la solicitud de licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido que presentó el senador Ernesto Cordero Arroyo, quien hizo uso de la tribuna para fundamentar su petición. Hemos vivido sesiones de arduo trabajo e intensos debates, siempre con altura de miras y en la búsqueda de lo mejor para nuestro país. Reformas como la laboral, la educativa, la reforma en telecomunicaciones, la reforma energética, la de contabilidad gubernamental, son solo muestra del nivel de acuerdos y diálogos que se viven en este recinto. Coordinadores parlamentarios de todas las bancadas representadas en la Cámara Alta, así como el presidente de la mesa directiva, reconocieron el trabajo legislativo de Ernesto Cordero y le desearon suerte en sus próximos proyectos. A través de la Secretaría de Gobernación, el Poder Ejecutivo envió al Senado una iniciativa para reformar el artículo 41 constitucional, cuyo objeto es establecer que la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley serán causa de nulidad de las elecciones federales o locales. La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos. Esta semana el Senado de la República recibió del Poder Ejecutivo el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. El nuevo ordenamiento tiene la finalidad de solucionar las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la posible comisión de un delito, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.
Entre lo propuesto, destaca que los procedimientos alternativos serán mediación, conciliación y procedimiento restaurativo, y procederán a petición de parte verbal o escrita del solicitante, ya sea persona física o moral. El documento se turnó para dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Y en actividad de comisiones de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados se reunió con la Coordinadora Nacional del Programa Oportunidades. Integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados se reunieron con la Coordinadora Nacional del Programa Oportunidades, quien informó sobre el programa alimentario que se implementa en comunidades de alta marginación y que no cuentan con cobertura suficiente en áreas como la de salud. Dijo que actualmente se atiende a una población prioritaria de 725,000 niños menores de 5 años en control nutricional, programa que se busca consolidar para este 2014. Estamos incorporando la garantía de audiencia, en donde no hay una familia que pueda ser dada de baja de este programa a partir de este año que no tenga el derecho de ser escuchada y de ser notificada antes de que ocurra la baja. Los legisladores reconocieron los avances en temas como la beca para estudiantes y actualmente la que se imparte a nivel de educación superior. También cuestionaron la distribución de apoyos a las familias y pidieron seguir trabajando en conjunto en beneficio de la población. Y lamentablemente, casi los programas siempre llegan a los mismos. ¿Cómo y de qué forma estamos midiendo que un programa sea realmente para la gente que más lo necesita y que no coincida casi siempre para los mismos? Que tengamos contacto con los encargados de oportunidades en los estados, en el caso de Veracruz en lo particular, para que tengamos acceso a la información y para que podamos hacer, presentar pues todo lo que recogemos. Tenemos una representación popular, la gente se acerca, se queja de que no los toman en cuenta o que los dieron de baja, etcétera, etcétera. Estas medidas implementadas tienen ya una medición. Podemos pues para el siguiente ejercicio del presupuesto pensar efectivamente dónde ubicar el recurso que nos permita apuntalar estas líneas que usted ya detalla con tanta precisión. La propuesta sería que se hiciera un programa de tipo integral para el combate a la pobreza, donde entren todas las instituciones del sector gobierno y que se vea el sustento económico, que para mí ese es el punto fundamental, porque estamos resolviendo únicamente el 20% de la problemática total que tenemos en el país. El presidente de la comisión agradeció la colaboración de la funcionaria y destacó el trabajo realizado por los legisladores. Si los ve que están, ahora sí que con empuje, con ganas, es porque quieren ser parte de la solución y ser parte de este proyecto que en verdad resuelva y beneficie a los que más lo necesitan. Por eso se involucran, por eso participan y por eso celebramos estas reuniones. Y en más información del Senado de la República, esta semana se realizó una sesión solemne en honor del presidente del Parlamento de Dinamarca. Vamos con los detalles. El Senado de la República realizó una sesión solemne con motivo de la visita del presidente del Parlamento del Reino de Dinamarca, Mogens Lykketoft. En su discurso, el presidente en funciones del Senado, José Rosa Saispuro Torres, destacó que Dinamarca es una nación ejemplar por sus características sociales y su contribución a la ciencia, las artes, filosofía y música, y por su desempeño en las relaciones internacionales. No es de extrañar que en ese ámbito se dé un alto nivel en la seguridad social, la educación, la salud y el ejercicio de la política y el buen gobierno. El senador añadió que ambas naciones tienen elementos de identificación común, como la defensa de los derechos humanos, las garantías sociales, la política exterior basada en principios de respeto, convivencia y paz. Indicó que esto ha facilitado la relación entre los parlamentos. Quisiéramos destacar la profunda relación entre nuestras naciones y especialmente entre nuestros parlamentos. Ha sido producto en gran medida de una indiscutible convergencia entre nuestras aspiraciones nacionales y nuestros posicionamientos internacionales. En su oportunidad, el presidente del Parlamento danés, cuya comitiva estaba completada con 3 vicepresidentes y la embajadora de Dinamarca en México, se enfocó en el beneficio de las relaciones diplomáticas. Nuestras naciones, como ya lo dije, tal vez están distanciadas geográficamente, pero compartimos muchas metas y visiones y tenemos mucho de qué ganar al intercambiar e intensificar nuestra cooperación a nivel político, económico y en todos los sentidos de la vida. Coincidió en que la agenda en común a nivel internacional es el elemento que ha acercado a ambas naciones.
Dinamarca y México trabajan estrechamente en diferentes temas internacionales de suma importancia. Y no nada más importancia para nuestros dos países, sino también para el bien internacional. Los derechos sexuales, entre otros. Al terminar la sesión solemne, se dio paso a la sesión ordinaria correspondiente a este martes 4 de marzo. Senadores de la Comisión de Educación recibieron al titular de la SEP, Emilio Choaifet, quien expuso ante los legisladores los avances de la reforma constitucional en materia educativa y las legislaciones secundarias en este rubro. El funcionario destacó que estas modificaciones al marco normativo contribuyeron a fortalecer el papel del Estado en la política educativa nacional. El Estado dicta la política educativa del país y quienes intervienen desde otros sitiales en el proceso educativo atienden las normas que regulan su participación en la educación. El funcionario también se refirió a la prueba enlace, instrumento encargado de evaluar el nivel de los alumnos de educación básica. El INE está trabajando en una nueva prueba que, teniendo las bondades de la prueba enlace, aparte sus defectos, y nos permita continuar con ella en 2015. Porque tienen razón quienes dicen que la desaparición de la prueba de manera indefinida haría un grave perjuicio a la educación mexicana. Legisladores de diversas bancadas parlamentarias expusieron ante el secretario sus apreciaciones sobre el sistema educativo nacional. La educación es el basamento fundamental que explica cómo las naciones crecen. Es lo que necesitamos para que México crezca. Estoy convencido de que debemos generar las condiciones para que las escuelas tengan acceso a Internet de banda ancha razonable, porque no nada más es dotarlos de una conexión y ponerles una antena Wi-Fi, necesitamos que tengan un servicio de calidad. Más allá todavía, adentro de cada estado hay características diferentes. Creo que esa parte debe de cuidarse mucho, de tal manera que el desarrollo educativo, el modelo educativo sea en función también de las características propias de cada entidad federativa o de cada región. En el presupuesto de ingresos quedó marcado que el total del impuesto especial al refresco, el total, sería invertido en acceso a agua potable en escuelas públicas. Esto no se vio reflejado en el presupuesto de egresos. Vemos con gusto que se está haciendo el esfuerzo por cumplir con los plazos, con cumplir con la meta, que es la implementación de las políticas públicas en materia educativa. Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y Comercio y Fomento Industrial del Senado realizaron el foro de análisis de la minuta proveniente de San Lázaro sobre el proyecto de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Es decir, hacia el interior del sistema ferroviario, por lo cual se vuelve fundamental asegurar la interconexión, los derechos de paso y de arrastre entre concesionarios en condiciones de certeza y de equidad. La iniciativa de ley contiene cambios para mejorar tanto el funcionamiento de los derechos de paso como la regulación de tarifas. La eliminación del tercer párrafo del artículo 47, como está propuesto, es absolutamente necesario para que la autoridad pueda limitar abusos de poder de mercado. Por su parte, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro Reforma para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, como parte del análisis de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia político-electoral. Como parte del análisis de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia político-electoral, se realizó en la Cámara de Diputados el foro Reforma para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. La diputada Amalia García reiteró que es compromiso de las y los legisladores garantizar esos derechos a los connacionales. Tenemos una convicción que salir de México, dejar el territorio nacional, no puede significar que se pierden derechos.
Los derechos son derechos que le asisten a las personas y los derechos políticos, la Constitución en ningún lado señala que por dejar el territorio nacional se pierdan esos derechos. Legisladores informaron que actualmente se calcula poco más de 12 millones de mexicanos en el extranjero, de los cuales solo 40,000 votaron en las elecciones pasadas, por lo que reiteraron la importancia de analizar el tema y llegar a acuerdos que permitan el ejercicio de este derecho. Es la obligación de los legisladores garantizar las leyes reglamentarias de nuestra Constitución política que garantice el derecho del voto de todos los ciudadanos mexicanos, independientemente de dónde residan. Tiene que ser un foro para que le pongamos ya en blanco y negro a lo que será el instrumento jurídico que permita la realización de los procesos electorales y que en ello quede plasmado la forma, la instrumentación o lo que se tenga que hacer para que ustedes puedan ejercer ese derecho. No podemos admitir ni podemos celebrar que menos de 50,000 mexicanos en un proceso para elegir presidente de la República sean los que participan cuando hay más de una decena de millones que viven en el exterior. Habría que analizar también si queremos que haya campañas de los candidatos y los partidos políticos en el exterior y cómo regularlas. El presidente temporal del IFE, Benito Nasif Fernández, aseguró que el modelo del voto en el extranjero actual ya está agotado, mientras que el magistrado federal electoral, Manuel González Oropesa, destacó la importancia del acercamiento entre poderes para lograr los objetivos. Y podamos llegar a las elecciones, a las próximas elecciones federales, habiendo echado abajo las barreras que actualmente impiden a los mexicanos residentes en el extranjero el ejercicio de sus derechos políticos como mexicanos. El IFE está listo para convertirse en el Instituto Nacional Electoral y aplicar las nuevas atribuciones que la Constitución le brinda. Que ya este foro no es para saber qué universo de posibilidades hay, sino que ya es la solución y la discusión de aspectos concretos. Ya no es la elucubración, sino ya es la resolución. Y esto es muy importante. El derecho ya existe, constitucional y además a nivel internacional. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo consagra. Gracias por acompañarnos en este resumen semanal con lo más importante ocurrido en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Les recuerdo que puede seguirnos en nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook. También tenemos cuenta en Twitter. Tampoco olvide sintonizar Noticias del Congreso de lunes a viernes a las 8 de la noche. Hasta la próxima.